La consigna dice resolver y representar gráficamente la siguiente función cuadrática. F de x es igual a menos x al cuadrado más 4x menos 3. Para representar gráficamente la función debemos calcular el vértice, las raíces y la intersección con el eje y. Hallar estos nos va a permitir encontrar puntos que nos ayuden a graficar la función. Por lo tanto, comenzaremos con buscar el vértice. El vértice tiene dos componentes, la componente x y la componente y. Para hallar el x del vértice tenemos dos opciones. Una es utilizar la fórmula x del vértice es igual a menos b sobre 2 por a. Y otra es utilizar la fórmula x del vértice es igual a x1 menos x2, siendo estas las raíces de la función, dividido 2. Bien, nosotros en nuestro caso vamos a utilizar esta primera fórmula. Para poder aplicar esta fórmula debemos hallar los coeficientes a, b y c de la función cuadrática. El coeficiente a es aquel número que multiplica el término cuadrático. En nuestro caso sería menos 1. El coeficiente b es el número que multiplica el término lineal, sería 4. Y el c es el término independiente. Lo que vamos a hacer para encontrar el x del vértice es reemplazar los valores b y a donde corresponden. Entonces tenemos que el x del vértice es igual a menos b, o sea, menos 4, sobre 2 por a, es decir, 2 por menos 1. Esto nos daría un valor de 2. Ese valor lo vamos a utilizar para hallar el y del vértice. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar en la función, en el lugar de x vamos a poner 2. En la función original, ¿no? Sería menos 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 3. Y resolvemos. 2 al cuadrado es 4 con el signo negativo adelante, más 2 por 4 es 8, menos 3. Esto nos daría un valor de 1. Entonces el y del vértice tiene valor 1. Por lo tanto, las coordenadas del vértice van a ser los valores 2 de x, 1 de y. Bien. Luego, en segundo lugar, lo que haremos es hallar las raíces. Para esto lo que primero debemos hacer es igualar esta función a 0. Es decir, en lugar de poner f de x vamos a poner 0. Y después el resto quedaría igual. Esto nos permite aplicar la fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente. Por las dudas, si no la recuerdan, la fórmula es x1, x2 es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Como habían visto hace unos segundos, los coeficientes a, b y c eran a es igual a menos 1, b es igual a 4 y c es igual a menos 3. Estos valores los van a tener que reemplazar en esta fórmula. Por lo tanto, vamos a proceder a reemplazar. Menos b nos quedaría menos 4 más menos raíz de 4 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 3, todo sobre 2 por menos 1, que es a. Y ahora resolvemos. Menos 4 queda igual. Vamos a resolverlo adentro de la raíz. 4 al cuadrado es 16. Menos por menos es más. Por menos, menos. 4 por 1 es 4, por 3, 12. Y acá 2 por menos 1 es menos 2. Menos 4 sigue quedando igual y 16 menos 12 es 4 y la raíz de 4 es 2. Acá, como han observado, tenemos un signo positivo y un signo negativo, ¿no? Esto nos va a dar pie para que nosotros podamos separar en dos partes. Primero hallar x1, que es uno de los resultados de la fórmula. Yo voy a utilizar el signo positivo en este caso. x1 es igual a menos 4 más 2, esto es menos 2, dividido menos 2, 1. Y x2 es igual a menos 4, como acá ya puse el positivo, acá voy a poner el negativo. Menos 4 menos 2, dividido menos 2, esto me daría 3. Estas dos son las raíces de la función, por lo tanto estarían en las coordenadas 1 de x y 0 de y
3 de x, 0 de y. Esto equivale a la intersección con el eje x. Y en tercer lugar, hallaremos la intersección con el eje y. Para esto, lo que debemos hacer es, en la fórmula original, en vez de escribir x, vamos a reemplazarlo por 0. Por lo tanto, en el lugar donde aparezca esta, la vamos a reemplazar por el valor de 0. Esto nos va a terminar dando el resultado del término independiente, es decir, menos 3. Por lo tanto, la coordenada de la intersección con el eje y es 0 de x menos 3 de y. Por último, lo que debemos hacer es ubicar las coordenadas encontradas en un eje cartesiano para representar gráficamente la función. El eje cartesiano está compuesto por los ejes x e y, en donde nosotros tenemos que marcar determinados puntos, que son estas coordenadas que encontramos. Por ejemplo, el vértice tiene la coordenada 2, 1, es decir, 2 de x, 1 de y. Se encontrarían en este punto. Las raíces tienen la coordenada 1, 0, es decir, 1 de x, 0 de y, se encontraría en este punto. Y 3, 0, es decir, 3 de x, 0 de y, se encontraría en este punto. Por último, la intersección con el eje y está en la coordenada 0, menos 3, es decir, 0 de x, que estaría acá, menos 3 de y. 1, 2, 3, negativo. Ya tenemos los puntos por donde trazar la parábola. Ahora lo único que faltaría es unirla. Unir los puntos. Nos quedaría de esta forma. Esa sería nuestra gráfica de la función f de x es igual a menos x al cuadrado más 4x menos 3.